esta es plana, o sea, tiene la misma ganancia. Sin embargo, para frecuencias bajas y altas respecto a esas medias, decae la ganancia. Entonces, esto hace que existan amplificadores para diferentes frecuencias, ¿no? No es lo mismo un amplificador de audio que un amplificador de antena, por ejemplo, ¿no? Para RF. Y habíamos visto cómo expresar la ganancia utilizando en lugar de la potencia, que es difícil de medir, el voltaje o la corriente, que es más factible. Pero esta está sujeta a que la resistencia de entrada del amplificador sea comparable con la resistencia de la carga. Solo en ese caso podemos afirmar que la ganancia en potencia se puede expresar como 20 veces el logaritmo de la relación de voltajes o de la relación de corrientes, ¿no? Es lo que normalmente se suele hacer cuando se quiere medir la ganancia en potencia en decibeles, ¿no? Por la facilidad que hay de medir voltajes respecto a la de medir potencia. Bueno, entonces ahora continuaremos con esto. Vamos a hacer un ejemplo. Consideremos este amplificador. ¿Sí? Entonces, nuestro amplificador está alimentado con voltaje simétrico, VCC menos VEE. De 12 voltios. Y se ha medido para una señal de 50 milivoltios. Y una corriente en la entrada 200 microamperes. En la salida, una corriente de 600 milivoltios sobre esa carga de 50 ohms, ¿no? Y lo que queremos es calcular
las ganancias en voltaje, en corriente y en potencia. Luego, nos interesa saber cuál es el voltaje de entrada mínimo o más bien el máximo para que la salida no aparezca saturada. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a calcular de nuestro amplificador. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Por favor, ¿lo puede cerrar? Va. Empezaremos con el inciso A. Ganancia en voltaje. Para conocer la ganancia en voltaje, debería tener los datos del voltaje de entrada y el de salida, ¿sí? Sin embargo, no conozco el voltaje de salida. Entonces, primero vamos a calcular ese voltaje. ¿No? Como calculo el voltaje de salida, simplemente aplico ley de Ohm, puesto que conozco la resistencia y la intensidad en la carga. La resistencia de carga, 50 ohmios, por la corriente de salida, que es 600 milivoltios. 600 por 10 a la menos 3. ¿Eso da cuánto? 30.000 por 10 a la 3 sería 30, ¿no? Ah, está muy grande, entonces voy a reducir ya. Voy a hacer una modificación. Aquí la corriente de salida, y además estaba mal, ¿no? No va en milivoltios, sino en miliamperes. 60 miliamperes, ¿ya? Si no me va a salir muy grande. Ok, entonces aquí también cambio. Tengo 2 más 1, 3 voltios, ¿sí? 3 voltios la corriente, el voltaje de salida. Ahora sí puedo calcular ganancia en voltaje. Tres dividido el voltaje de la señal, 50 milivoltios. 50 por 10 a la menos
3. Eso es... ¿cuánto? 60. ¿Está bien mi cálculo? 60. Ganancia en corriente. Esa sí la tengo directa, ¿no? Corriente de salida versus corriente de entrada. 60. Perdón. 60 milivoltios, ¿no? Corriente de salida. 60 por 10 a la menos 3. La de entrada, 200 micro, perdón, sí, está bien, microamperes. Eso es 10 a la menos 6. ¿Cuánto es eso? ¿300? ¿Cierto? Ganancia en voltaje 60, ganancia en corriente 300, no tienen unidades. La ganancia en potencia la puedo calcular directamente multiplicando estas dos ganancias. 60 por 300. Eso es 18 y 3 ceros. 18.000, ¿sí? Tampoco tiene unidad. Sin embargo, se la puede expresar en decibeles. Nada más tenemos que hacer 10 veces el logaritmo de esa relación. Si me ayudan con una calculadora. $42.55, señor ingeniero. 42.55 Sí. decibeles. ¿Cierto? Entonces, esta ganancia en potencia, como ya habíamos visto, nos está expresando en su formato en decibeles, en la decena, el orden de magnitud, ¿no? 10 a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un orden de magnitud de 10 a la 4. ¿No? Lo que corresponde a los 18.000 que habíamos calculado como el producto. Vamos al inciso B. Ahora quiero saber el máximo valor de BS para que la salida no aparezca saturada. Como la ganancia en voltaje es 60, ganancia en voltaje es de O sobre V, ¿cierto?
Entonces, de aquí puedo despejar BS. Bien, para tener el valor máximo de BS, tendré que poner el máximo de BO. ¿Cierto? Porque la ganancia no cambia. ¿Y cuál es el máximo valor que puede alcanzar BO? El máximo valor de BO, en teoría, es el nivel que tiene la alimentación de corriente continua. Para nuestro caso, 12 voltios. Entonces, dividido 60, eso es 200. $0,2, ¿cierto? O 200 milivoltios. Bien, entonces, la entrada no debería superar, en la práctica, no acercarse a los 200 milivoltios, ¿sí? Porque si la entrada llegaría a 200 milivoltios, seguro que la salida aparecerá saturada. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Seguimos. Vamos a ver ahora los modelos matemáticos que se emplean para los amplificadores. Estos modelos están basados en cuadripolos, vale decir, en dispositivos o circuitos de 2 puertos. Entonces, el amplificador lo estamos viendo como un arreglo de 2 puertos. Un puerto de entrada y un puerto de salida, ¿sí? Cada uno de estos tiene 2 polos, por eso se llama cuadripolo. 4 polos. Ahora, la posibilidad de estos modelos alcanza 4, considerando que tenemos 4 variables, ¿sí? Una corriente de entrada, una corriente de salida.
un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Ahora digamos que en general la señal de entrada proviene de una fuente real. Esa fuente real se la puede modelar a través de el teorema de Thevenin, vale decir, el equivalente de una fuente real vista como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. A esa resistencia se la conoce como resistencia interna de la fuente, ¿no? Entonces, en general podríamos ver la entrada como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Cierto? Y aquí viene el amplificador. Al amplificador decía que lo podemos representar, lo podemos modelar de 4 formas diferentes. Esas 4 formas dependen de cómo queramos considerar principalmente la ganancia, ¿no? En la salida, obviamente, tengo una carga. Ahora, si quiero considerar con preferencia la ganancia en voltaje, entonces debo tomar para mi modelo una fuente controlada o una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Como es fuente de voltaje, Thevenin dice va en serie con una resistencia. Entonces, esa resistencia se denomina resistencia de salida. En cuanto a la entrada, se la ve simplemente como una resistencia llamada resistencia de entrada. Ahora, la ganancia de esta fuente dependiente, se denomina AVO, ganancia en voltaje a lazo abierto. Y el voltaje de la fuente en total sería la ganancia por el voltaje de entrada, vale decir, el voltaje que se verifica sobre la resistencia de entrada. A este modelo, que utiliza fuente de voltaje controlada por voltaje, se lo denomina modelo de amplificador de voltaje. Y en base a él se pueden hacer otras combinaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, podría cambiar el formato de salida. Y en lugar de tener una fuente de voltaje como está aquí, ¿no? Eso es un modelo de Thevenin, fuente de voltaje en serie con una resistencia. Yo podría cambiar por fuente de corriente
en paralelo con esa misma resistencia, ¿no? Eso es lo que sabemos de la relación Thevenin-Norton. Entonces, el modelo cambiaría de esta manera. Fuente de corriente en paralelo con una resistencia, que es esa misma RO. La entrada no se va a modificar, sigue teniendo la misma característica. El circuito externo a ella, vale decir la fuente de señal, ve simplemente al amplificador como si fuera una resistencia, que se llama RI o resistencia de entrada. Bien, ahora, la fuente de corriente es una fuente dependiente de corriente. ¿De qué corriente? De la que circule por la resistencia de entrada. Y el parámetro correspondiente a la relación entre la corriente de la fuente dependiente y la corriente de entrada se denomina ganancia en corriente en cortocircuito. Bien, este es entonces el modelo correspondiente a lo que se denomina amplificador de corriente. ¿No? Naturalmente que aquí viene la carga, lo mismo que en el otro. Y a la entrada viene la fuente de señal, ¿no? Por comodidad podría también cambiarla a modelo de Norton. Vale decir, fuente de corriente en paralelo con su resistencia. RS lo voy a llamar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido habrían dos modelos, ¿eh? Pero había hablado de que son 4. Los otros 2 son híbridos de estos 2 que he presentado. Vale decir que puedo tomar voltaje de entrada para generar corriente en la salida. ¿Sí? En lugar de que se vea la ganancia en voltaje, vería la relación de corriente a voltaje. En ese caso, el amplificador se llama amplificador de transadmitancia o de transconductancia. ¿Cómo va a aparecer? Va a aparecer como lo mismo que hemos visto en los anteriores, la entrada, una resistencia nada más, ¿no? Y en la salida, en lugar, comparando con el amplificador de voltaje, en lugar de una fuente de voltaje controlada por voltaje, voy a tener una fuente de corriente controlada por voltaje. ¿Por qué voltaje? Por el voltaje que se verifique en la resistencia de entrada.
Entonces, al parámetro ese se lo denomina G o Y en algunos casos, MS por BI. ¿Sí? Entonces estamos modelando el amplificador utilizando un híbrido porque verificamos voltaje de entrada para generar corriente en la salida. ¿Cierto? Entonces vean que el amplificador de voltaje lo puedo utilizar con circuitos, con amplificadores en los que me interesen las relaciones voltaje-voltaje. En cambio, este último, que se llama amplificador de transconductancia, se lo puede utilizar más para verificar relación de corriente de salida en función del voltaje de entrada. Y también se puede hacer lo recíproco de esto, ¿no? Vale decir, un amplificador que en la salida presente voltaje controlado por la corriente de la entrada. Entonces, el parámetro de control de esa fuente de voltaje es la corriente de entrada. Lo que va a significar que esta fuente de voltaje controlada por corriente, en lugar de tener un parámetro de ganancia, porque la ganancia la entendemos como relación entre dos parámetros iguales, en este caso está combinando voltaje con corriente y por lo tanto tiene unidades de ohm. Entonces suele llamarse amplificador de transresistencia. ¿Ya? Y me distraje y seguí, aunque ya se había cortado.
que no sé dónde habrán quedado. A ver, repito lo último. Tenemos dos posibles modelos. Uno referido a relación voltaje-voltaje. Y en este caso se llama amplificador de voltaje. La otra opción es que nos interese la relación de corrientes. En ese caso es un amplificador de corriente. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente estos dos? En común, la entrada siempre se ve como una resistencia. De diferente, que en el amplificador de voltaje lo que nos interesa en esa resistencia de entrada es, en un caso, el voltaje, ¿sí? En el caso del amplificador de voltaje, y en el de corriente lo que nos interesa es la intensidad de corriente en esa resistencia. La otra diferencia, que en la salida, en el amplificador de voltaje, tenemos una fuente de voltaje. La fuente de voltaje siempre va en serie con la resistencia de salida. El control de esa fuente de voltaje es el voltaje de entrada. Entonces, esa ganancia en voltaje a lazo abierto, ABO, no es más que un número, ¿sí? En el caso del amplificador de corriente, tengo a la salida una fuente de corriente y por lo tanto en paralelo con la resistencia de salida. Esa fuente de corriente está controlada por la corriente de entrada. Entonces, este parámetro AIS es ganancia en corriente, o sea que es un número solamente. Y se verifica en cortocircuito. Enseguida vamos a aclarar eso. Los dos últimos son híbridos. Entonces, en un caso, en el primero, queremos o estamos interesados en la corriente de salida, pero en función del voltaje de entrada. Por lo tanto, en la salida vamos a tener una fuente de corriente, y eso va siempre en paralelo con la resistencia de salida. El parámetro de control de esa fuente de corriente es el voltaje de entrada. Entonces, el término este que determina la corriente de la fuente es un híbrido, ¿no? Para que nos dé corriente en función de voltaje, tiene que ser una conductancia. O sea que tiene unidades, tiene unidad de amper sobre voltio, ¿no? Este GMS tiene unidades de amper sobre voltio. De manera que el voltio este que está en el denominador se cancela con el del voltaje de control. Y nos define la corriente de la fuente. Bien. Entonces, ¿cuándo utilizamos un amplificador de transconductancia? Cuando nos interesa la relación entre la corriente de salida y el voltaje de la fuente. El otro es similar, nada más hay que invertir los términos, y se llama transresistencia. Entonces ahora tenemos una fuente de voltaje, por lo tanto en serie con la resistencia de salida, controlada por la corriente de entrada. Entonces su parámetro suele representarse con Z, M de mutuo,
o de abierto. Entonces es la transresistencia mutua a circuito abierto, multiplicada por la corriente de entrada. Eso es lo que va a determinar el voltaje de esta fuente controlada. ¿Sí? Lo demás ya lo hemos visto. Aquí viene la carga. Y en esa carga, lo que nos interesa es el voltaje de salida, pero generado por la corriente de entrada. Entonces, conviene poner en la entrada ya no una fuente de voltaje, sino una fuente de corriente. ¿No? Una fuente IS. Esa es la señal. Y como siempre, en paralelo con su resistencia interna propia. ¿De acuerdo? Entonces, este último amplificador, llamado amplificador de transresistencia, es útil, se lo utiliza cuando estamos interesados en relacionar voltaje de salida con corriente de fuente. Normalmente, en un circuito amplificador real útil, suele emplearse varias etapas de amplificación. ¿Ya? Y esas etapas se las dispone en cascada. Hay algunos arreglos que van en serie, que van en derivación, etcétera, pero lo más común, lo más notable, digamos, de la asociación de amplificadores es en cascada. O sea que a partir de la fuente, podría ser, por ejemplo, en el caso de un amplificador de audio, un micrófono, ¿no? El micrófono está representando la fuente. ¿Sí? Esa es la entrada. Entonces, no va conectada a un solo amplificador, sino que va conectada al amplificador de entrada, que suele llamarse preamplificador. ¿Qué finalidad se busca con ese primer amplificador? Solamente darle comodidad a la fuente de señal. Es decir, hacer que la fuente de señal no se sienta cargada, no se sienta exigida por el amplificador. Entonces, el primer amplificador lo que busca es adaptar impedancias. ¿Cómo se entiende eso? Una fuente como un micrófono, tiene una característica propia que es su resistencia interna. Por ejemplo, un amplificador, un micrófono denominado micrófono de carbón, es un micrófono que tiene una membrana muy delgadita que vibra con el movimiento del aire, ¿no? Entonces, si uno habla delante del micrófono, hace vibrar esa membrana. Y la membrana lo que hace es oprimir y descomprimir unas partículas de carbón que hay dentro o detrás, digamos, de la membrana. Entonces vibran esta membrana y oprime y descomprime las partículas de carbón en polvo.
Al comprimirse, reduce la resistencia. Al descomprimirse, aumenta la resistencia. Entonces, el micrófono lo que necesita es una fuentecita de voltaje, de manera que cuando varía esa resistencia, por efecto del movimiento del aire al hablar, varía la resistencia, varía el voltaje, ¿sí? Pero es un voltaje pequeñito. En ese caso estamos hablando de una resistencia interna del micrófono de valores, digamos, bajos, comparado con otros. Hay micrófonos que en lugar de usar ese mecanismo de compresión de partículas de carbón, lo que utilizan es un efecto capacitivo, ¿no? Sabemos que un condensador está hecho de dos plaquitas paralelas y en medio de ellas un dieléctrico. Entonces, en lugar de que al hablar se mueva la membrana y varíe la resistencia, lo que ocurre es que al hablar uno delante de ese micrófono, se mueve la membrana y varía una capacitancia, un condensador variable es lo que estamos teniendo ahí dentro. Como sabemos, un condensador tiene una impedancia mucho más grande que la de una resistencia. Entonces, ese micrófono tiene resistencia de entrada alta, ¿cierto? O sea que hay micrófonos de resistencia interna baja y micrófonos de resistencia interna grande. Eso es esta RS. ¿Sí? De ella estoy hablando. Bien, entonces esa RS puede ser grande o puede ser pequeña, dependiendo del origen de esta fuente. Ahora, lo que queremos es que la corriente que va a circular debido a la resistencia interna del primer amplificador, ¿no? La resistencia de entrada del primer amplificador, esté dentro de los parámetros tolerables por la fuente. Si yo le pongo una resistencia de entrada muy pequeña, la corriente va a ser grande. Si le pongo una resistencia muy grande, la corriente va a tender a cero. Entonces, lo que se quiere es hacer que esa corriente y en general la potencia sea la máxima sin exigir a la fuente. Y eso está determinado por un teorema, el teorema de la máxima transferencia de potencia. Lo que nos dicen en resumen es que la resistencia ideal debe ser del mismo orden que la RS. ¿Ya? Entonces, el primer amplificador no busca ganar en realidad, lo que busca es que su resistencia interna sea igual o parecida o del mismo orden que la RS. Entonces, si yo utilizo un micrófono de carbón, la resistencia de entrada de mi primer amplificador tiene que ser baja. Si utilizo un micrófono de condensador, la resistencia de entrada de mi primer amplificador tiene que ser alta, ¿cierto? Para que se adapte a la resistencia de la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, a este primer amplificador yo no le exijo ganancia ni en corriente ni en voltaje. Mi único interés está centrado en proporcionarle una impedancia parecida a la de la fuente. Si gana, mejor. Si no, no importa. Lo importante es que se adapte a la resistencia de la fuente. Al segundo amplificador ya le puedo exigir ganancia. Podría ser que ese amplificador gane en corriente o gane en voltaje, ¿cierto? Y así podrían haber más de un amplificador con ganancia alta. Tal vez uno gane en voltaje, el siguiente gane en corriente.
¿no? Podrían haber más de uno. Y por último, voy a tener un amplificador en la salida. Este será el último. Y él va a ir conectado ya a la carga. ¿Qué pretende ese último amplificador o qué quiero de él? Uno, que se adapte a la carga. O sea, que su resistencia de salida sea proporcional a la carga. Por ejemplo, la carga podría ser un parlante. En el caso de un amplificador de audio, la carga, el elemento de salida es un parlante o un conjunto de parlantes. Este conjunto de parlantes tiene una determinada resistencia interna. ¿Sí? Un parlante normalmente tiene una resistencia del orden de los 8 ohmios. Hay parlantes de 16, hay parlantes de 4. ¿Bien? Y otros parlantes que tienen resistencias más altas porque están hechos con otra tecnología. ¿Sí? Bien, pero en general digamos que la mayoría andan por los 8 ohmios más o menos. Por lo tanto, la resistencia de salida del amplificador último tiene que ser de ese orden. Tiene que ser de 8 ohmios, 10 ohmios, 4 ohmios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que transfiera la potencia más grande a la carga. Y bueno, a este amplificador, al último, sí debemos exigirle que proporcione ganancia en potencia, porque es el último, la última etapa. ¿Cierto? Él debe trabajar con potencia, sin descuidar la adaptación de resistencias o de impedancias. ¿De acuerdo? Entonces, cada amplificador en el conjunto está cumpliendo una función. Esas funciones son más fáciles de ver desde el punto de vista de amplificador de voltaje, de corriente, de transimpedancia, de transresistencia, ¿no? Eso va a depender nada más de quién hace el análisis, de quién hace el diseño del amplificador. Cualquier amplificador yo lo puedo ver desde el punto de vista de cualquiera de esos 4 modelos anteriores que he citado. Bien. La denominación del amplificador está en función de qué es lo que quiero ver de él. Hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que disponemos de 2 amplificadores. Ambos amplificadores como amplificadores de corriente. ¿Ya? Y son iguales. Vale decir que tienen ambos resistencia de entrada de 5
kiloohmios. Resistencia de salida 1 kiloohmio. Ganancia en corriente de 150. No, la ganancia no tiene unidades. Y ahora se van a conectar en cascada. A una fuente cuya resistencia interna es 3 kiloohmios. Y a una carga de 2 kiloohmios. Queremos determinar la ganancia total en corriente. Y en potencia. Bien. Vamos a atacar. Entonces empezaremos con el cálculo de la ganancia. Lo que voy a hacer es dibujar cómo se ve el circuito. ¿No? Como lo que me interesa es ganancia en corriente, voy a tratar a la fuente como si fuera una fuente de corriente. Por lo tanto, en paralelo con su resistencia. Aquí tengo mi fuente de señal. Ahora viene el primer amplificador. Lo voy a hacer en otro color. El primer amplificador es un amplificador de corriente con su RI de 5 kiloohmios. Como es amplificador de corriente, de él conozco la ganancia en cortocircuito. Esto va en paralelo con la RO, ¿cierto? Hasta ahí el primer amplificador. El segundo es idéntico, ¿sí? Entonces tiene también su resistencia de entrada. RI2 lo voy a llamar. Una fuente de corriente controlada por corriente con el mismo valor del anterior. S2 y I2. Y su resistencia de salida en paralelo. ¿Estamos bien? Hasta ahí. La corriente está I1
es la que circula por la resistencia de entrada del primer amplificador. En cambio, la II2 es la que circula por la resistencia de entrada del segundo. A esto le voy a poner la carga, ¿cierto? Tengo un amplificador, tengo el segundo y ahora viene la carga. La carga está conectada al segundo amplificador, al último. RL. Y en ella me interesa la corriente. ¿Cierto? En realidad no me interesa la corriente, sino cómo está relacionada con la de la fuente. A eso se llama ganancia en corriente. ¿Sí? Lo que quiero calcular es esto. Ganancia total en corriente como la relación I-O y S. ¿Cómo voy a trabajar esto? Lo que se hace es ir de la salida hacia la entrada. ¿Ya? Vale decir que voy a empezar en la salida y me voy a ir desplazando hacia la entrada. En ese desplazamiento, lo que hago es ir recogiendo relaciones de variables eléctricas. Y al final voy a componer esas relaciones. ¿Bien? Entonces empezaremos en la salida. ¿Qué es la corriente de salida? ¿O cómo la puedo expresar en función de quien la está produciendo más cerca? Vean que el circuito de salida es un circuito aislado de lo demás, formado por una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias. ¿Cierto? Y de él me interesa la corriente I-O. Entonces puedo aplicar el divisor de corriente. Con lo que diría que I-O es RO2 dividido RO2 más RL por la corriente de la fuente, que es AIS2 y I2. ¿Cierto? Entonces, esa es la relación que me determina la corriente de salida. Voy a avanzar para no irme a la otra página y perder este dibujo. Voy a continuar aquí. Encontré la relación entre I-O e I2. La voy a buscar a la I2, está aquí. Y ahora la relaciono con quien la está generando, que es la fuente controlada del primer amplificador. ¿Sí? Otra vez tengo fuente de corriente en paralelo con dos resistencias. Entonces, aplico divisor de corriente. Y I2 es igual a RO1 dividido RO1 más RI2 por AIS1 y I1. ¿De acuerdo? Ahora ya tengo la relación con II1. La voy a buscar y está en el primer circuito. También está aislado de los otros. Y otra vez es una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias. Aplico el divisor de corriente. RS. Estamos a 9 minutos de que esto se corte, ¿sí? Entonces, en cuanto se corte,
Creo que ya no va a dar para que nos volvamos a conectar. Trataremos de terminar en esos 10 minutos. RS sobre RS más RI1 por IS. ¿De acuerdo? Entonces, empecé con IO, terminé en IS. Para tener la relación IO-IS, nada más tengo que ir sustituyendo en sentido inverso en las ecuaciones, pero me voy a ganar una ecuación literal enorme. Entonces, mejor es hacerle el cálculo numérico a cada uno de los coeficientes, ¿sí? Eso lo voy a hacer aquí. Entonces, voy a reemplazar RO2, que es un K, ¿sí? Ambos son iguales, dividido entre 1 más RL tiene 3, 1 más 3, 4. Entonces sería un cuarto, ¿sí? Y ese vale 150 por I2. Si hago ese cálculo, me da 15 dividido 4, 3. Quedan 3, 7, 5. ¿Cierto? No voy a borrar eso. Lo pongo aquí abajo. 37.5 y 2. Y ahora me traslado aquí. RO1 es un K, RO1 un K, RI2 5K. Sería 1 dividido 6, ¿sí? 1 dividido 6 también por 150 y 1. Eso es 15 dividido 6 a 2, quedan 3, 5. ¿De acuerdo? 25 y 1. Y el último, RS 5. No, RS, ¿cuánto es? 3, ¿no? 3 dividido 3 más 5, 8. 3 dividido 8, ¿cuánto es? 0.3. 3 por 8, 24, quedan 6. Eso no. ¿Está bien? 3 dividido 8. Y ahora simplemente la ganancia en... Voy a cambiar de color. ¿Todavía tengo tiempo? Sí, 5. La ganancia en corriente es el producto de estos 3 números que encontré. 37.5 por 25 por 0.375. ¿Cuánto es eso? Calculador. 37.5 por 25 y por 0.375. 351.6, digamos. Bien, esa es la ganancia en corriente del amplificador.
Si quiero la ganancia en potencia, puedo hacer el cálculo aproximado, ¿no? El cálculo aproximado de la ganancia en potencia, ya sé cómo hacerlo. El cuadrado de la ganancia en corriente, o si lo veo en decibeles, sería 20 veces el logaritmo base 10 de la ganancia en corriente, ¿cierto? ¿Cuánto es ese logaritmo? Mi calculadora no hace eso. Por aquí esta calculadora. Calculadora científica. Esta. Logaritmo. Aquí está. ¿Logaritmo de qué? De 351, ¿no? 351.6. Y eso multiplicado por 20. 50.92, ¿cierto? Decibeles. Esto no es exacto, ¿no? Esto es aproximado. Porque estoy obviando la relación de resistencias, ¿no? En este caso la de carga es 3 kiloohmios, ¿cierto? La resistencia de carga, ¿dónde está? 2 kiloohmios. 2K, y la de la entrada es 5, ¿no? Más o menos están en el orden de magnitud. De 2 a 5 no cambia grandemente. Bien, entonces aproximadamente la ganancia en potencia está en el orden de los 50 decibeles. Ahora sí se va a cortar en cualquier momento. ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero. Muy bien, entonces seguiremos el día viernes.